Hola, bienvenidos a una nueva edición del podcast Un Futuro Mejor para hablar de ideas que ayuden, que contribuyan a hacer, como bien dice el nombre, un futuro mejor. Hoy tengo conmigo a Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Encantado, Álvaro. Buenas tardes. Bueno, Javi viene en doble vertiente porque viene, por un lado, como representante más o menos semioficial de Junta Democrática. Asociado, soy un asociado. Un asociado. Y luego como ser pensante humano que eres. Así que, bienvenido, Javi. Muchas gracias. Bueno, a ver, tú estás muy metido y yo creo que vamos a hablar mucho en el tema de la democracia. ¿Vale? Vamos a empezar por ahí, aunque luego podamos disgregarnos hacia lugares más inhóspitos. Pero bueno, voy a empezar preguntando, ¿qué opinas tú de la democracia? A ver, la democracia es el mejor sistema político que existe para gestionar la convivencia en una sociedad. ¿Vale? Que no quiere decir que sea la panacea ni que sea perfecto. Son cosas diferentes. Vale. ¿Cómo crees que se puede mejorar la democracia? ¿O qué problemas crees que tiene actualmente la democracia? Es que primero habría que ver qué es lo que entendemos por democracia, porque claro, el sistema político que tenemos en España, al que llamamos democracia desde el 78 en adelante, no cumple los requisitos de una democracia. Entonces, claro, tendremos que empezar por ver qué entendemos por democracia. Venga, pues vamos a ello. ¿Qué sería para ti la definición de democracia y en qué sentido España dista de esa definición? Una forma muy fácil de definirlo y que la gente lo entienda sería el hecho de que la ciudadanía cuente con mecanismos para que el que tenga el poder no pueda abusar de él. Eso vendría a ser la democracia. Que es lo que no tenemos, porque ya estamos viendo que realmente los ciudadanos somos los últimos de la fila. O sea, los partidos políticos piensan en sus intereses y los ciudadanos al final somos los últimos de la cola. A veces sí que hay políticas que nos pueden beneficiar, pero no deja de ser un efecto colateral o bien en la búsqueda de votos para mantener o agrandar el poder político que tiene cada partido. Vale, y tú, si tuvieras una varita mágica, porque ese es un poco el juego de este podcast, ¿vale? Sí. El juego del podcast es, si yo te doy una varita mágica imaginaria para arreglar el mundo, ¿cuáles son las medidas que tú tomarías para garantizar que los sistemas democráticos se controlen de forma efectiva a sí mismos y garanticen que no haya esa aberración que tiende al poder y a la corrupción? El primer paso sería que el sistema garantice que los que tienen el poder están realmente ejerciendo de representantes de la ciudadanía. O sea, que están velando por los intereses del pueblo y que de no ser así, pues haya mecanismos que se puedan activar para echarlo y sustituir a ese gobernante que está abusando de su poder porque no está haciendo con él lo que debería o lo que dijo que iba a hacer, pues sustituirlo por otro que sí lo haga. ¿Y cómo harías tú esos mecanismos de control? ¿Qué ideas se te ocurre que podrían...? Pues a ver, la primero es la representación. O sea, la primera característica de la democracia es que haya representación. ¿Cómo se consigue eso? Pues haciendo elecciones por distrito, por ejemplo, y que el candidato que se presenta gane por mayoría absoluta. Ese candidato, cuando gana por mayoría absoluta, tiene la libertad de hacer con el poder aquello que dijo en su programa electoral por el que fue elegido, llevarlo a cabo. No tiene que consensuar ni pactar con nadie sus medidas, porque ha ganado por mayoría absoluta. Eso no implica que pueda hacer lo que quiera. Como decía antes, habrá mecanismos que si esa persona resulta, a lo mejor no es que sea una persona que esté corrupta y que piense hacer mal, de aprovecharse de su cargo para beneficiarse, sino que es un mal gestor. A lo mejor resulta que se pone a gestionar lo público y es nefasto. Y al cabo de un año dicen, madre mía, si es que esta persona, si la dejamos aquí los 3 años que le queda de legislatura, es que se carga el distrito. Pues claro, tiene que haber un mecanismo para poder echarla y que entre el sustituto. Vale, ¿cómo funciona ahora España en este sentido? ¿Y cómo sería la transición de lo de ahora a ese modelo? La transición tiene que ser una ruptura, o sea, tenemos que echar a los políticos, a todos los partidos que hay y empezar de cero, digamos. O sea, cambiar las reglas del juego un poco. Sí, cambiar las reglas de juego. O sea, con estas reglas de juego no podemos jugar. O sea, ¿ahora cómo funciona? El problema que tenemos ahora, que tú conocerás gente igual que yo, hay gente que se mete en política y cuando ve de qué va la cosa, pues ese momento es la decisión de o lo dejo o me corrompo. O sea, me corrompo moralmente en el sentido de entrar al juego. Ahora el funcionamiento es la disciplina de partido. La disciplina de partido es que todo aquel que se mete en política, como lo va a hacer dentro de un partido político, está obligado a obedecer las directrices de ese partido político. ¿Cuáles son las directrices? Pues las que diga el jefe. El que manda en el partido, pues es el que dice ahora por aquí, ahora por allí. Y eso es lo que nos lleva a casos surrealistas de estás defendiendo una cosa a capa y espada un día y a las 24 horas estás defendiendo lo contrario. Eso es la disciplina de partido. Eso es lo que hay que erradicar. O sea, eso no permite
que el que está ahí en el poder representa a la ciudadanía, porque no puede. O sea, la gente honesta, cuando ve que está ahí porque como trabajador de un partido político que tiene que acatar sus órdenes, en vez de defender los derechos y ayudar a su pueblo, a sus ciudadanos, a que las cosas salgan adelante, pues lo que hace es dejarlo, deja la política, se va, porque entiende que eso no es lo que él esperaba, evidentemente, claro. O sea, ahora tenemos una partitocracia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. Y tendría que sustituirse por más personalista, ¿no? En el sentido de que el que se presenta es Juan Antonio no sé cuál, y a ese es el que votamos, ¿no? O sea, exactamente. Tú no votas una lista de partidos que te la dan ya hecha, que a lo mejor conoces al primero de la lista o a los dos primeros, pero no conoces al resto. Tú votas a un partido político cuando metes la papeleta en la urna. Habría que cambiar eso por votar a una persona, por su nombre y apellido. Sí, eso lo veo bastante lógico en realidad, ¿no? Bastante lógico. Sí, porque luego pueden cambiar las listas, pueden hacer un poco ahí... Claro, es que las listas son como para dar apariencia de que realmente estás eligiendo a los que te gobiernan y tal, pero que realmente las listas las hacen los partidos políticos. Que luego tener esta conversación y me dicen, no, pero es que en mi partido hay un proceso democrático. Vale, sí, el proceso puede ser muy democrático y muy participativo, de todo, como tú quieras plantearlo, pero al final es el partido el que está eligiendo a esas personas. Yo, si no estoy dentro de un partido, no me puedo presentar a unas elecciones. Si el sistema fuese democrático, a lo mejor necesitaba un aval. Si el distrito es de 100.000 habitantes, pongamos, lo mismo necesito un aval de 1.000 firmas. Pero con ese aval yo ya me puedo presentar a la elección en un sistema democrático, independientemente de que vaya de la mano de un partido o no. Me da igual, pero ya soy apto para presentarme como candidato. ¿Y cómo es el sistema de Estados Unidos? El sistema de Estados Unidos sí es democrático en el sentido de que sí que hay representación, o sea, se elige por mayoría absoluta, por distrito. Sí funciona como has dicho, ¿no? Sí funciona como he dicho, pero tiene sus vicios. Un sistema que tiene ya 200 años, ¿ahí qué pasa? Ahí tenemos los lobbies económicos, o sea, las subvenciones a los partidos políticos existen, lo cual eso te puede garantizar en cierta medida que el candidato que tú propones, si financia una campaña de la leche, va a salir elegido porque los otros van a quedar minimizados en los medios de comunicación. Entonces, claro, eso son cosas que no las queremos copiar aquí en España, o sea, eso es contraproducente. ¿Y cómo evitas esos vicios? O sea, ¿cómo harías con la varita mágica? Porque ahora tienes una hora de varita mágica. O sea, Javi, eres súper poderoso ahora mismo. La varita mágica es simplemente dar los mismos medios a cada uno de los candidatos. O sea, pero ¿cómo impides que un inversor privado vicie no puede haber eso? Financiación. No puede aceptar financiación. O sea, tú defiendes, y me parece bien, me parece una buena medida, tú defenderías la prohibición por ley de financiación privada de partidos. De partido y de sindicato. Y quizá también pública, ¿no? ¿Por qué no prohíbes todo? No, y que cada uno caiga por su pública propio también. peso. O sea, la única forma que tienes de tener ingresos es la cuota de tu afiliado. La cuota que quieras poner de tu afiliado, tanto en un partido político como en el sindicato, ya está. Eso es con lo que te financian. No puedes recibir ni pública ni privada. Vale, y entonces, ¿los distritos cómo los organizarías tú? Los distritos habría que organizarlo por número de habitantes. O sea, no por extensión geográfica, sino por número de habitantes. Entonces, a lo mejor habría provincias como Teruel, por ejemplo, que tendrían un distrito enorme, porque ahí hay poca población, y a lo mejor habría barrios como puede ser Madrid o Barcelona, que en un solo barrio pues tiene varios distritos. Pero un número objetivo de habitantes, ¿no? Cada 100.000, cada 50.000. Cada 100.000 habitantes, 100, 120.000 habitantes más o menos. ¿Y por ejemplo, en Estados Unidos es cada 100.000 habitantes o cómo pues no funciona allí? Ahí no sé cuánto es la medida. Entiendo que sea unos 100.000 habitantes, imagino que sí. Pero no te lo sé decir. La verdad, no lo he mirado. No. Tampoco es un examen, pero... Ya. Tengo mucha inquietud, que decir, con el sistema americano, el sistema suizo, que tampoco es democrático, pero se acerca bastante. O sea, pero no lo he estudiado. ¿Cómo es el suizo más o menos? ¿O qué diferencias tiene? El suizo es muy participativo en el sentido que tienen como 4 niveles. Allí hay elecciones locales, no sé si son locales, municipales, cantonales y nacionales, algo así. Hay como 4 niveles y cada 3 semanas, un mes, estás tomando decisiones a la hora, o sea, votando para decidir cosas, ya sea en un nivel u otro. Ahí se pueden hacer propuestas legislativas, la ciudadanía puede hacer propuestas legislativas y que sean vinculantes y que el gobierno a nivel nacional las tenga que acatar e implementarlas. O sea, hay cosas que lo hacen muy democrático en el sentido de que la ciudadanía tiene fuerza realmente política a la hora de hacer cosas. Sí, podríamos decir que es como una democracia consultiva, que al final constantemente el ciudadano está votando. ¿Qué pasa? Que claro, la cultura suiza no tiene nada que ver con nuestra cultura. O sea, y los suizos, con esto de que son
independientes, digamos, no han intervenido en las guerras mundiales, tienen una cultura política más activa. De hecho, allí creo, si no recuerdo mal, el servicio obligatorio, o sea, el servicio militar es obligatorio, o sea, la población está formada en el manejo de las armas por el tema de mantener su libertad, digamos. Entonces la cultura es otra. Claro, ese sistema aquí no lo pueden implantar de un día para otro, porque claro, yo no me veo, vamos a ver, si yo tengo que estar votando cada 2 o 3 semanas leyes y cosas, no, o sea, yo tengo mi vida, tengo mis responsabilidades, mi trabajo, mis obligaciones, yo no puedo hacer eso. Lo ideal es que haya alguien, ese representante político que estamos diciendo del distrito, que sea el que se encargue de hacer eso, de legislar y de velar por los intereses de los... Pero ¿no crees que es más deseable acabar teniendo un sistema como el de Suiza? Con el paso del tiempo... O sea, en vez de decir, como esta sociedad española no es compatible con eso, vamos a decir que no. Creo que lo deseable sería decir, bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer para parecernos a ese tipo de modelos, ¿no? Como el de Suiza. Sí, yo creo que con el tiempo llegaríamos a una cosa así, incluso con el tema de las tecnologías, blockchain y tal, pues podríamos llegar a incluso que sean los propios ciudadanos los que aprueben las leyes con su voto. Pero claro, ya volvemos a eso de que depende de tener tiempo para leerte las leyes que se van a aprobar. Vale, entonces, bueno, en tu opinión, es un poco... con la varita mágica, sí sería deseable que la democracia fuera consultiva, ¿no? Que al final, con recurrencia en todas las cuestiones importantes, o quizá todas las cuestiones que no estaban en los programas, porque hay cosas que surgen nuevas, porque a lo mejor lo que estaba en el programa ya lo has votado, ya está todo claro, oye, vamos a hacer un puente que cruce el puente sobre el río Kwai, que cruce del punto A al punto B, si eso ya se ha pactado y se ha votado, no, pero claro, dices, bueno, es que ha surgido un problema porque ha habido una explosión y hemos perdido 100 millones de euros del puente. Pues todo lo que sea anómalo o diferente al planteamiento inicial sí debería referendumearse. Sí, hacer una consulta, como tú dices, en el distrito, a nivel nacional, en el ámbito en el que toque, pues hacer esa consulta y ver qué piensa la ciudadanía. ¿Y en qué aspectos la sociedad debería cambiar para poderse acercar a ese nivel de madurez y sabiduría popular en el que todos están comprometidos, están constantemente votando, que saben lo que votan? ¿Qué crees que le falta a España como sociedad, ya no como sistema político, para acercarse a ese modelo? Es que yo creo que también es parte del juego del sistema. O sea, estamos más preocupados por resolver los problemas que tenemos a diario que por hacernos preguntas a largo plazo. Entonces, claro, mientras vamos saliendo del bache, digamos, y vamos sobreviviendo, pues no nos preguntamos, no nos vamos más allá. Y claro, lo primero que hay que hacer es preguntarse lo que hablábamos al principio. Realmente, si el sistema político no funciona como yo creo que debería funcionar, y yo creo que de unos años a esta parte la gente está empezando a ser más consciente de que realmente no vive en una democracia. Porque como vamos degenerando, o sea, cada nuevo presidente del gobierno que tenemos hace mejor al anterior. Y yo creo que va a seguir así, por desgracia. Entonces, claro, llega un momento en que la ciudadanía ya es cada vez más evidente que el rey va desnudo. O sea, no es que lleve un traje invisible y yo, como soy tonto, no lo veo. No, es que el rey va desnudo. Pues esa es la cuestión. O sea, tenemos que tener ese punto crítico. Pero claro, estamos con los problemas del día a día intentando sobrevivir, más luego los medios de comunicación que nos polarizan, que si tú eres comunista, que si tú eres facha. Entonces, claro, eso nos divide también como pueblo y también los beneficia a los partidos políticos para seguir ahí. Entonces es un poco todo. O sea, tener un poco de actitud crítica, de hablar entre todos, de hacernos preguntas y de ver, oye, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo entre todos cambiamos esto para llegar a un sitio donde yo realmente la administración pública, lo que hacen los gobernantes, sea un apoyo más en el que yo tengo de cara a mi proyecto de vida poder realizarlo? Porque ahora mismo la administración es un escollo. O sea, tú quieres comprarte una casa, tienes que hacer no sé cuántos papeles. Quieres montar una empresa, no sé cuántos papeles. Al final es un enemigo más a batir y debería ser justo lo contrario. ¿Crees que deberíamos tener leyes que controlen mejor a los medios de comunicación? ¿Que la mentira se persiga más? Es que, claro, es un arma de doble filo también, porque ¿quién decide qué es la mentira y qué es la verdad? Lo que sí que tiene que haber es libertad de prensa, libertad de opinión. ¿Crees que la hay en España ahora? Yo creo que no. O sea, de hecho, con la nueva normativa europea que han aprobado ahora en junio, julio, recientemente, el canal que tengo yo en YouTube, lo mismo dentro de poco empieza a estar prohibido, porque claro, como yo digo que en España no hay democracia, pues eso a lo mejor es catalogado de fake news. Con lo cual, entonces, libertad de prensa y de opinión yo creo que no hay. Y luego también está el tema de la financiación. Claro, un medio de comunicación cuyos ingresos dependen del Estado, que la mayoría de financiación venga del Estado, pues no va a echar piedras contra sus tejados. No se muerde la mano de que te da de comer tampoco. Entonces... Pues, de todas formas, yo creo que hay cosas que son susceptibles a la opinión
y a la libertad de opinión y cosas que no. Por ejemplo, los datos medibles, cuantificables, son mucho más fáciles de desenmascarar o de controlar. Y yo creo que en España estamos en un punto en el que hay total impunidad para los medios de comunicación a directamente dar datos falsos. O sea, ¿cuántas tertulias hemos visto en televisión? ¿Cuántos informativos que se inventan números? O sea, ha habido 300.000, perdona, que no son 300.000, son 220.000, tío. O sea, claro, yo ahí es verdad que no... A ver, también vamos a empezar diciendo una cosa. La libertad total de expresión no existe, porque la ley siempre debe proteger que no se líe pardísima. Por ejemplo, tú no puedes decir, invito a todo el mundo a asesinar a las personas rubias. O tal, o sea, quiero decir, Sí. la libertad total es una quimera, no existe, nunca va a existir, porque sería la libertad de la locura absoluta. Entonces, siempre tiene que haber unos límites, ¿no? Porque claro, el problema es cuáles son los límites, dónde está la línea roja. Claro, ahí está la cuestión. Eso es lo que te decía antes. O sea, a lo que tú comentabas. O sea, si tienes unas cifras, que las cifras son las que son, y esos son hechos, ante unos hechos no pueden mentir, porque los hechos son los que son. Pero hoy día se hace. Claro, pero Y lo hacen los medios de comunicación de masa, que son los que salen en televisión, en prensa y tal, y la gente se lo cree. Pero la ley no garantiza que no lo puedan hacer. O sea, la ley tiene muchos vacíos, al final se interpreta... Pero, pero es que encima, si alguien lo quisiera rebatir, si hay algún medio de comunicación que lo quiera o que lo rebata, va a tener una representación mínima. O sea, no va a ser ningún medio de masa. Porque la totalidad, diría yo, de los medios de masa se financian de las mismas fuentes. Entonces, hay veces que sale la misma noticia, o sea, en todos los medios. Desde un prisma o de otro, pero al final es la misma noticia. Todos van a una. También es verdad que hay medios independientes, pero son a nivel local o regional, son tienen muy poca fuerza. ¿No crees que debería ser ilegal? Yo lo pienso mucho. Que el gobierno haga publicidad institucional en medios de comunicación. ¿Debería existir un canal de difusión oficial? Eso te iba a decir. Hasta cierto punto claro, sí. No, pero tú hoy en día, con esta cámara lo puedes hacer. Dice, mira, el canal gobiernodeespaña.es.youtube, ¿vale? Y entonces ahí se hacen todos los comunicados oficiales y que esté por un lado las instituciones y por otro lado la prensa. Que la prensa y las instituciones se peleen pero nunca se mezclen. ¿No crees eso? Si te has respondido tú mismo. O sea, pero bueno, no, ¿qué opinas tú? O sea, no, si yo pienso lo mismo. Quiero decir, o sea, ¿qué necesidad tenemos nosotros con nuestros impuestos de financiar campañas de publicidad a través de medios privados? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Si ahora mismo existe lo que tú dices, te pones un trípode con una cámara y tú ya puedes conectarte a YouTube y que la ciudadanía se informe de las campañas que tú tengas, campaña de la renta, la campaña de no sé qué, lo que necesites saber. O sea, no tienes por qué contratar un servicio a empresas privadas. Pero claro, eso forma parte de la rueda, porque luego hay... No todo el dinero posiblemente irá a esa campaña de publicidad, sino que por parte se perderá por el camino, como pasa con tantas otras cosas, como pues aeropuertos, etcétera. En fin. Claro, pero si tú lo prohíbes y lo persigues, al final todo eso se limita al poder que tiene. Claro. Y la posibilidad de corrupción es mucho menor, ¿no? Claro. ¿Qué te parece que haya una televisión pública? Televisión pública, pues la misma idea. O sea, si la televisión pública sirve como chiringuito para meter a amigos que... Imagina que no hubiera chiringuito. ¿Realmente tiene sentido que nos gastemos 1.000 millones al año en una televisión pública y otros 1.000 millones en televisiones y radios autonómicas nacionales? Hoy en día, en 2025, no tengo la respuesta, ¿eh? Lanzo solo las preguntas. Mi posición es más cómoda que la tuya, porque yo no, es que no te sabría decir, la verdad, hay algo que no me para a pensar. Es que al preguntarme por la tele pública he pensado, por ejemplo, en la BBC, que creo que es pública. Pero ¿hace falta la BBC? Pues yo digo, hoy realmente en día, financiar un canal de comunicación, pues realmente no hace falta. Lo que pasa es que es en este sentido entiendo que es un buen canal, que se hace contenido o producciones, pero bueno. Evidentemente... Falta no hace. O sea, el ciudadano no necesita tener Si comparamos la BBC con la televisión española... Claro, es que por eso me he ido. O sea, me he ido al otro extremo. Claro, si comparamos, está claro que la BBC lo ha hecho mejor. Pero aún así, yo me cuestiono, ¿realmente el dinero de los ciudadanos tiene que ir para eso? O sea, ¿en qué mejora eso el país? O sea, ¿en qué sentido eso aporta bienestar, realmente progreso? No hace falta. O sea, hoy en día, claro. Pero yo me he ido al otro extremo porque yo he entendido la pregunta por dónde iba, pero yo me he ido al otro extremo diciendo, jolín, si fuese una cadena que realmente hace producciones interesantes, ¿qué tal? Para mí tampoco, porque al final es una forma indirecta de que caiga hacia el tejado del que... O sea, sí. Creo que el gobierno no debe tener medios de comunicación. O sea, creo que es un error de base plantear que el gobierno debe influir en lo que ven los ciudadanos en su tiempo libre. Me parece que es un error de concepto eso. El gobierno sí necesita comunicar a los ciudadanos aquellas cosas de las que informarse. Sí, pero no en el ocio.
Exactamente. Tú Pero puedes tener un canal oficial online o incluso incluso un canal que sea, ¿cómo decirlo? Comunicados TV. Punto España, ¿vale? Entonces, que eso sea, tú tienes en el TDT un canal que sabes que son las notificaciones oficiales. Oye, que viene una Dana. Oye, ¿qué tal? Vale, pero no hacer unos Teletubbies españoles, no sé qué, o la revuelta. sí. Me parece un despropósito absoluto, O sea, eso. no es necesario. Y lo que no es necesario, resta. Porque el gobierno debe estar. Bueno, tú no sé qué opinas, pero ¿no crees que al final el gobierno debería tender a lo mínimo? O sea, tender a gestionar lo mínimo lo necesario, más eficiente, claro. lo menos tal, ¿no? En busca de la eficiencia, claro. Lo mínimo necesario. O sea, por ejemplo, las comunidades autónomas y diputaciones, lo mismo tampoco las necesitamos. Vale, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que no hacen falta. O sea, si nos distribuimos por distritos y ya el gobierno nacional, lo demás en teoría no hace. Bueno, en teoría, en la práctica no haría falta. O sea, si es que luego tenemos 17 comunidades autónomas, en cada una de ellas tiene 17 legislaciones diferentes. Entonces, en unas tributan más, en otras tributan menos. O sea, es que no tiene sentido. Si estamos dentro de del mismo país, ¿qué sentido tiene que yo, si vivo en una comunidad autónoma del norte, tenga más beneficios, por expresarlo de alguna manera, que si vivo en una de las del sur? Es que no tiene sentido. O sea, lo lógico es que el gobierno, que el Estado, vele por igual por todos sus ciudadanos. Eso sería lo lógico. Y luego está también el chiringuito de las diputaciones, que eso es una triplicidad. ¿Y los ayuntamientos? Los ayuntamientos a lo mejor sí deberían existir, entiendo yo. Eso te iba a decir, que la gestión local también es muy eficiente a veces, ¿no? Sí, sí. O sea, son los intermedios los que no te exactamente, sí. Entre los ayuntamientos y el gobierno ahí hay tres capas que yo opino parecido. Nos sobra. Y luego también podría haber, a lo mejor, no 17 y 52, o sea, 17 comunidades y 52 provincias es una locura para el tamaño y el PIB de España. Recordemos que Alemania, con un PIB, evidentemente, como la BBC, ya estamos, sí, muy superior, tiene 17 estados federales, creo que también, y no tiene la cantidad de provincias que tenemos nosotros, y es mucho más grande en población y en PIB, evidentemente. Pero sí que creo que a lo mejor, aunque no sea votable, sí que podría ser, en vez de tanto ministerio, a lo mejor podría haber 4 o 5 provincias, como había en la época del Innombrable, hace 60 años, 70 años, que a lo mejor dice, bueno, es verdad que a lo mejor el Levante tiene una problemática que es diferente a Andalucía y que el litoral cantábrico en general tiene tal, a lo mejor a nivel de practicidad, aunque no sea elegible democráticamente, una vez que tenemos el gobierno central se puede acordar y dice, vale, bueno, se van a dotar para el eje cantábrico una serie de departamentos para controlar, o sea, que se podría hacer algo intermedio, pero lo de ahora es una locura. A mí me parece un despropósito absoluto. Y además estuve leyendo algunos estudios económicos de lo que nos cuesta el mantenimiento de las comunidades y las provincias y está por encima de los 100.000 millones de euros anuales, de un presupuesto total de 470.000 más o menos. Es una brutalidad. O sea, más de un cuarto, sobre un cuarto del presupuesto es para... mínimo. Ya, o sea, de cosas que son simplemente de quitar con tijera que no cambiaría absolutamente nada. Solo de eso sin contar luego otras partidas presupuestarias que vayan a cada ministerio, que no sé qué. Sí. Eso sin sufrir mermas en nada de lo que se provee ahora mismo. Solo por ineficiencias, duplicidades, redundancias. O sea, tela, ¿eh? No, tela, sí. Y no, ¿qué opinas de que no solo los medios de comunicación? A mí una cosa que me preocupa mucho son las mentiras institucionales. O sea, que los políticos puedan decir una cosa y luego desdecirse y que no pase absolutamente nada. Sí, eso además estaba hablado por era el TSJ de Madrid. Allí en Madrid, no sé cuándo fue, pero bueno, hubo un partido político que hizo unas promesas electorales y luego a la hora ganó y luego a la hora de llevarla a cabo no lo hizo. Entonces no sé qué otro partido lo demandó por publicidad engañosa. Creo que era la demanda. Tiraron por ahí a ver si colaba. Y el TSJ dijo que no. O sea, entonces, ahí quedó... ¿Que no qué? Que no, que eso no era demandable. O sea, que el hecho de que un político... Hay impunidad absoluta. Exactamente. En por eso te digo, hay una sentencia judicial que dice que tú, si tú estás en campaña electoral, puedes decir lo que quieras, que eso no es vinculante. O sea, eso sería uno de los cambios de la democracia. ¿Cómo que mi programa electoral no es vinculante? Vamos, si a mí me han elegido por lo que estoy diciendo en mi programa electoral, para ¿cómo mí no va a ser debería vinculante? ser 100% vinculante. Claro, es que en un sistema democrático tiene que ser así. ¿Pero hay algún país que lo tenga vinculante? ¿No? ¿O que tú sepas? Porque yo creo que eso todo eso sería la revocación de mandato. Ya no te sé decir.
No te lo Yo sé creo que decir, también, a ver, pero también, siendo un poco racionales, a lo mejor exigir el 100% del cumplimiento de todo no es realista y quizá no es deseable porque también impides que haya sueños de cosas grandes que a lo mejor, pero sí, unos mínimos, ¿no? O claro, sea, es lo que iba a matizar, vamos a ver, que también lo comentabas tú antes. Luego a la hora de ejercer, o sea, de llevar adelante tu programa, lo mismo surgen imprevistos, lo del puente del río Kwai, ¿no? Ha habido un accidente, qué un buena terremoto. la peli, ¿eh? Ha habido un terremoto y se nos ha Eso caído es. medio puente La y hay que Dana, volver la a Dana, construir, sí, por sí. ejemplo. Sí, sí. Vale, pues a lo mejor hay que hacer una consulta y preguntar a la ciudadanía, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos estas dos opciones, pero como yo soy vuestro representante, consulto. ¿Y qué haría? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué habría que hacer? Pues se puede lanzar una consulta y ya a ver qué hacemos. Pero lo que no puede ser es que se haga uso 100% libre del poder que tiene una vez que está en el cargo. Eso es lo que no puede ser. Sí, yo creo que para mí el modelo ideal sería, lo que tú pones en el programa tiene que ser vinculante y tiene que establecer como dos rangos, los mínimos garantizados y los deseables. Es decir, mira, yo me presento y aseguro que voy a hacer esto e intentaré añadir esto otro, pero esto es opcional. Entonces, bueno, Por ejemplo. si me da tiempo a hacer esto, además añadiré esto otro, pero garantizo estos mínimos. Y que año a año se revise si llevas la parte proporcional de tu mandato de esos mínimos realizados. Es decir, si tú has dicho voy a hacer 100.000 viviendas, pues el primer año tienes que tener 25.000, porque es el 25% de 100.000. Claro. Y si al final del primer año no tienes el 25%, elecciones otra vez. Te vuelves a presentar y dices, mira, no he podido cumplir, O lo, no que, llego. o lo que proponía en el sistema que propone Trevijano, que estuvo activo durante la transición y quiso traer el sistema democrático a España cuando la transición y no lo consiguió. Bueno, en el sistema que él propone, cuando tú eliges al candidato, se elige también un suplente. Entonces, cuando el candidato electo es el que ejerce el poder, digamos, el suplente es el que se queda en la oficina de distrito y va controlando el cumplimiento del programa electoral. Es lo que va haciendo eso que tú vas diciendo, ese control. Vale, pero si pasado un año está bien. Oye, No, tengo un año para hacerme con el lugar, si soy nuevo en el gobierno, y ver si realmente esto se puede hacer o no. Pero si llego al gobierno y veo que está todo mucho peor y con mucho más corrupción y mucho tal de lo que yo pensaba y que realmente no se va a poder hacer, lo único ético es decir, mira, ha pasado un año, he intentado, no he llegado al 25% de lo que he prometido en estas 4 áreas, vuelvo a convocar elecciones, cambio mi programa, lo ajusto a la realidad y hablo con los ciudadanos y les digo, oye, mira, esto era imposible porque está todo podrido por dentro. ¿Me volvéis a votar y hacemos en vez de 100.000 viviendas 50.000 pero garantizadas? No, un poco... ¿No crees que...? Estamos ya con la letra pequeña de cómo Sí, funcionaría el sistema, pero sí, eso no estamos hablando de ninguna utopía, eso es implementable, es Sí, sí, realizable. tal cual, ¿Por qué no? 100%. Yo lo veo perfecto. O sea. Sí. ¿Crees que las IAs tienen un futuro papel en política como revisores de temas así que huelan mal, por ejemplo? O sea, las IAs son capaces de coger una lista de cuentas de 1.000 o de 1.000.000 o de 10 millones de asientos contables y decir, hay 2 patrones raros de conducta en Extremadura y en Almería. Seguro. ¿Crees que las IAs podrían ayudar? Claro, no, lo sé, seguro. O sea, de hecho, en el tema este del cáncer de mama, que ya se ha demostrado que la IA es capaz de detectar con mucho tiempo de antelación el desarrollo de un futuro cáncer de mama viendo la imagen del escáner, con más de un 80-90% de acierto, frente al humano que no sé si está en el 60 o 70. Eso pasa en medicina, por ejemplo, porque la IA es capaz de detectar correlaciones que nosotros como humanos no vemos. Entonces, lo que estás diciendo para una IA sería muy sencillo. A nivel numérico, hacer esas correlaciones, o sea, que sería trivial. Sí, Con lo cual, sí, claro que se puede. Otro tema que me gustaría que habláramos es la transparencia en las cuentas públicas, porque yo no puedo entrar y meterme en la cuenta de BBVA de la Diputación de no sé dónde por gusto y ver cuánto se han gastado en fotocopias. Pero creo que eso sería ¿qué opinas de la transparencia radical como solución también al control? A mí me parece muy bien. Yo no entiendo por qué. A ver, sí que habrá determinados momentos por temas de seguridad nacional que realmente sean de seguridad nacional que tú no puedas acceder a las cuentas. Aunque España tampoco es que sea ya, la pero NSA. bueno, ya, sí. Pero habrá ciertos momentos en los que sí que haya que mantener una privacidad, igual que nos pasa a nosotros en la vida. Hay momentos que no puedes hablar de cierto tema o tienes que mantenerlo un poco más hasta que no llegue el momento de decir, oye, pues ha pasado esto, ha pasado lo otro. Hay que hacer O sea, no dejarnos llevar por el miedo o por la irracionalidad, pero si no hay ningún tema, o sea, si no hay nada en ese sentido,
porque no van a ser públicas las cuentas. O sea, no sé, yo por ejemplo que trabajo en un instituto de secundaria, porque no pueden ser públicas las cuentas del instituto en el que yo trabajo. Si es dinero público, no tiene derecho el ciudadano a saber lo que hacemos con su dinero, cuánto gastamos en fotocopias o en mantenimiento de equipo. Yo es que lo veo lógico, vamos. No le veo ninguna pega. Yo no entiendo cómo no es ya es una realidad. Pues no es una realidad porque a escalas superiores, lo que decíamos antes, hay dinero que esos 100.000 euros que necesitábamos para el puente, pues al puente a lo mejor llegan 60.000, pero los otros 40.000 pues se han quedado por el camino. Claro, si yo tengo un sistema que yo soy capaz, cualquier ciudadano se puede conectar y ver dónde ha ido el dinero, pues no puedo jugármela. Yo pienso que no solo es dónde ha ido el dinero, porque a lo mejor tú puedes decir, mira, si accedes a la cuenta del banco, digamos, ¿vale? Sí. Tú vas a ver todos los asientos contables, ¿no? Pues oye, se han gastado 5.000 euros en papelería. Ya, pero es que yo voy más allá. Quiero poderle dar clic y que se abra una factura con un nivel de detalle que por ley sea 3 veces más detallado que el de una factura normal y que ponga, no, espera, de los 5.000 euros de papelería, ¿cuánto han sido en folios? ¿Y cuánto cuesta cada folio? Ah, hostia, el folio cuesta 3 veces más que un folio normal. ¿Por qué? Claro, porque ahí vas un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de aquí, sí. Y te salen 50.000 millones de euros al año de desfalco, macho. O sea, entonces, claro, yo creo que este tipo de medidas, la tecnología lo permite, me parece obsceno que no se haga, me parece un insulto a la inteligencia del ciudadano, ¿no? Pero no se hace. Ya. No se hace porque los que tienen el poder pues no quieren que se haga. Si quisieran que se hiciese, ya lo tendríamos hecho de mañana. Sí, porque cuando un empresario quiere controlar bien su gasto de su empresa, a McDonald's no le desfalca un empleado. O sea, lo tienen. O sea, McDonald's aplica toda la tecnología del mundo para que en el último lugar recóndito de la India no le estafe el franquiciado a McDonald's. O sea, lo puede hacer McDonald's y no lo puede hacer un país. Yo conozco un empresario que me lo comentaba. Él tiene un sistema para controlar la productividad de sus empleados, claro, y tiene unos márgenes. Entonces, cuando supera cierto margen, sube de escala, le sube el sueldo. Igual, cuando baja cierto margen, o te baja el sueldo, te despide. Claro, hay empleados que le dicen, oye, pero es que este cliente, estoy hablando de una empresa de programación, de software, ¿no? Pero es que este cliente, para hacerle la tontería esta, pues yo no se lo voy a cobrar. Dice, bueno, depende de ti. O sea, va dentro de tu productividad. Si tú entiendes que eso no te va a afectar en tu trabajo, pues no se lo cobres, si es decisión tuya. Yo voy a valorarte en función a la escala que yo tengo de medición de cómo haces tu trabajo. Pues ya está, pues sí es lo mismo. ¿Crees que hay un tamaño máximo de habitantes por país para que la democracia funcione? Porque me cuesta pensar que un país tan grande en población, como por ejemplo China, tenga una gestión como Suiza, ¿no? Suiza es muy idílico también por el tamaño reducido que tiene, ¿no? Quizá. ¿Qué piensas de eso? Pues a lo mejor, tampoco no es algo que haya pensado, pero bueno, a lo mejor con tantísima población lo mismo tendrías que meter quizá una escala intermedia entre los distritos y el gobierno nacional, como lo que asemejaba antes con el tema de la zona norte, el Levante en España, ¿no? Hacer una división ahí para el tema de la gestión y que la información fluya en un sentido o en otro. Pero a ver, o hacer distritos más grandes, pero quiero decir, al final la democracia surge o el sistema representativo surge por eso, porque lleva un momento que tú como ciudadano no podemos hacer una asamblea a la que vayamos todos a votar. Entonces hay que ver cómo gestionamos eso para que el pueblo siga controlando a los gobernantes, pero claro, con el hándicap de que no puedo yo ir a la asamblea a hacer valer mi palabra. Entonces ahí sale la democracia representativa. Entonces lo mismo, si el país es tan grande, o habría que hacer distritos más grandes o algún escalón intermedio. ¿Me entiendo yo? No lo sé, no lo he pensado. Yo leí hace años un libro que hablaba sobre la divergencia, que a medida que el mundo crece, todo tiende a diverger. Todo, o sea que es imparable. Cada vez hay más países, cada vez hay más conceptos de naciones, la ordenación territorial cada vez es más pequeña, o sea, en vez de los grandes imperios eran modelos muy antiguos. Cuanto más avanza la humanidad, más se divergen en pequeños, ¿no? Y decía el autor que eso era como algo como innato, o sea, natural de la mente humana. Cuanto más cantidad hay de algo, más se divide en pequeños grupos, porque digamos que la mente humana no puede entender un país de 2.000 millones de habitantes. O sea, como hay como unos máximos, ¿no? Me parece un concepto muy interesante y creo que si analizamos los países que mejor funcionan del mundo, tienen en común los ratios de población de gestión son pequeños, sí. Claro, la India es de los países que más desastrosos son. China es una excepción, aunque ha frenado mucho la natalidad.
Pero, por ejemplo, Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Andorra, todos estos son fáciles, son dar por casa, pero a lo mejor por debajo de 100 millones, ¿no? O sea, países de más de 100 millones de habitantes que funcionen bien y que no se les vaya la olla en zonas que es casi imposible de gobernar. Pues no lo sé. Creo que la democracia actual es limitada para países de más de 50, como mucho 100 millones de habitantes. Creo que hace aguas por todos los lados. Y que donde mejor funciona es en tamaños más pequeños. Claro, a nivel... Sí, eso sí, en cuanto a... Pero bueno, ¿cuántos países tiene Estados Unidos? O sea, ¿cuántos países? ¿Cuántos habitantes? 300, 400 millones, ¿no? 300... No lo sé, me lo acabo de... O sea, me salía el dato hace unos años, pero estoy un poco desactualizado. Más de 300 millones. Pues ya es grande. Es muy grande. Rusia tiene entre 150 y 200 millones. Lo que pasa es que, claro, ahí también realmente una república federal. O sea, tienen estados federales. O sea, una unión de federaciones. Entonces, a lo mejor por ahí también tiene su... Quiero decir que, aparte de que son muy... yo lo diré. Tienen un sentimiento... Muy patriota. Muy patriota, eso es. No me sale la palabra. Son muy patriotas. Cada uno pertenece a un estado. Aunque la nación es común. Entonces lo mismo por ahí... Ahí volveríamos a la idea de las comunidades autónomas. Claro. O sea que a lo mejor las comunidades autónomas, si en vez de ser 17 fueran 4 y agrupamos núcleos de 10 millones, o sea, es más fácil. Claro, es lo que... Lo mismo por ahí estamos millones. añadiendo ese nivel intermedio que te decía yo entre los distritos y el gobierno nacional. Y con eso, que serían lo que vendrían a ser los estados en Estados Unidos. Sí, porque si no se te puede escapar mucho. Tú piensas en un país de 1.000 millones de habitantes, una única democracia para 1.000 millones no parece una idea muy buena. Yo creo que es... O sea, la democracia sí, pero que el sistema sea más... O sea, democracia soberana, quiero decir. A lo mejor tiene que haber 10 soberanas. En una población de 1.000 millones de habitantes, a lo mejor 10 pequeños países de 100 millones... Bueno, pequeños, de 100 millones... Ya, pero al final, si es el mismo país, tienes que tener un presidente. Pero es el mismo país porque era hace unos años, pero dentro de unos años podría disgregarse en dos o podría dividirse. Como ha pasado tantas veces en Europa... Cada vez hay más países, no menos. A ver, si eso pasa porque realmente hay una escisión, pues, vale. Ahora si pasa como aquí, que con el problema que tenemos con Cataluña, que es político, no es decisión ciudadana. Ni es por eficiencia. Claro, ni es por eficiencia. O al menos no únicamente por eficiencia. Hay una parte que igual ellos venden que sí y a lo mejor tienen razón que hay una parte, un porcentaje... Por eso digo, si la clave está en que la decisión sea del pueblo, y normalmente es una decisión de ese tipo, suele venir después de una revolución. Que no es porque sea armada, pero... Ya. Vale, voy a abrir un melón. Uy, miedo me da. Bueno, hemos hablado de cómo incorporar una verdadera democracia en el mundo, lo cual está guay. Bueno. Pero yo te voy a confesar que no considero que la democracia sea tan buen sistema. Porque es lo contrario a la meritocracia. Porque yo no considero que todos los votos deban valer lo mismo. Yo creo que la persona que aporta muchísimo a la humanidad durante toda su vida debería tener como sabio, una figura que nos podemos inventar, que es la del sabio moderno, mucha más influencia en la decisión o mucho más peso en la votación que un chaval de 18 años que acaba de salir de la cárcel de 3 meses por haberle pegado un navajazo a su primo. Creo que es ilógico que todos los votos valgan lo mismo porque no todas las opiniones valen lo mismo, ni todo el mundo aporta lo mismo, ni se le ocurra lo mismo en la sociedad. Entonces yo me he inventado, a lo mejor hay más gente que se lo ha inventado, pero yo lo he inventado por mi cuenta, una especie de democracia por puntos. Que, por ejemplo, todos los ciudadanos, por el simple hecho de ser seres humanos libres, tengan un punto al cumplir los 18 años y que sea como el carnet de los puntos. Pero al revés, en vez de que te quiten, que también te pueden quitar, pero un sistema objetivo, ponderado, en el que según tus méritos puedas ganar puntos si te apetece. Por ejemplo, yo no veo lógico que una persona que no sabe lo que está votando, que no se ha leído el programa político de ningún partido y que no tiene ni puñetera idea de la diferencia entre la propuesta de Vox y la propuesta de Podemos, y que incluso por la calle le pueden engañar. ¿Has visto los vídeos esos que le dicen ¿de qué partido eres? Dice de Vox. Dice ¿qué viene la propuesta de Vox? Y le dicen una de Podemos y no se da cuenta que esa persona tenga el mismo poder de voto que una persona que sabe perfectamente lo que está votando. Yo creo, lo que haría es, tú tienes un punto, pero si haces un examen online y demuestras que te sabes muy bien los partidos, pues tienes 5 puntos extra.
Además, si tienes más de 40 años, pues tienes otros 5 puntos extras, porque lógicamente serás menos impulsivo, la corteza prefrontal tendrás tal. Entonces, ¿no crees que de base la democracia tiene el problema de que todos los votos valen lo mismo y que quizás no debería ser así? A ver, entiendo lo que quieres decir. En el sistema actual, el problema precisamente también es que el reparto de votos es proporcional. O sea, no todos los votos valen lo mismo. Eso en España, sí. En España, vale. ¿Por qué todos los votos deberían valer lo mismo? Pues si nosotros estamos eligiendo representantes políticos, que en este caso vamos a centrarnos en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento. Supongamos que elegimos a los diputados porque van a ir al Poder Legislativo a hacer las leyes. Entonces, el tema de la igualdad a la hora de que el poder de elección en el voto valga lo mismo es porque, claro, si yo voy a elegir a un representante que va a hacer leyes y esas leyes las vamos a tener que acatar todos por igual, porque el fundamento básico de la ley es que sea general. Claro, si hay alguien que tenga más poder político que yo para votar a su representante, tampoco es justo, porque las leyes que haga ese representante que vota a esa persona me van a afectar a mí también y las voy a tener que cumplir. Pero también contribuye él más que tú al sistema, y él aporta mucho más dinero en cotizaciones y en sabiduría en toda la sociedad, y al final la infraestructura de la que se beneficia el Kinky no la ha creado el Kinky. O sea, yo no lo veo así, porque al final, ¿qué derecho tengo yo a votar en una cosa en la que yo no aporto una mierda frente a una persona que aporta 20 veces más que yo? O sea, para mí los extremos clarifican muchas veces, no solo en esto, cuando analizamos extremos vemos más claramente las posturas y las ineficiencias del sistema, ¿no? Si yo tengo una persona que es neurocirujano brillante y que ha salvado a 10.000 personas en su vida con sus propias manos, quedándose horas extras, estudiando como una bestia, para tal, y tengo un chaval de 18 años que acaba de pegarle un navajazo a su primo, de verdad no vemos que beneficia al bien común, que el que se acerca a la sabiduría, la madurez, el altruismo, la aportación económica, trabajo, todo a la humanidad, debe, no digo que el otro no opine, pero debe valer más la opinión de alguien que sabe, que busca. Porque además, si tú incentivas el mérito y lo premias con el prestigio del poder de decisión, darle un poquito más, siempre que haya unos rangos aceptables. A lo mejor esto entre 1 y 100. Nadie puede tener 1.000.000 de puntos. Pero si uno tiene 1, pues a lo mejor el más top de la sociedad porque tenga 100. ¿Cuánta gente va a haber que realmente tenga 100? No tanta. O sea que el sistema tenderá a estar a lo mejor entre 10 y 40. Y ahí vas incentivando el mérito. Yo no creo que sea deseable que alguien que no tiene ni idea... No lo sé. Sería un debate interesante a tener en cuenta cuando haya ese periodo de libertad constituyente y ver cómo montamos el nuevo sistema democrático. Pero no termino de verlo por eso, porque claro, el poder político que tiene cada individuo tiene que ser el mismo a la hora de elegir a los representantes, porque las leyes las vamos a acatar todos por igual. Sí, pero lo que aporta cada uno no es lo mismo. Y el que se salta las normas muchas veces está abusando... O sea, una persona que ha pegado un navajazo a otro, para mí ya está en la conducta antisocial, que no es deseable que esa persona... Bueno, pero ya habrá que ver qué condena o qué pena conlleva ese tipo de acciones, claro, ya. Pero hombre, como mínimo, si has delinquido, fuera. Te quedas... Ya no vale lo mismo tu punto. O sea, o te quitas, digamos, sin punto. Sí, yo creo que hay que dar una vuelta. Creo que el problema que tenemos muchas veces es que, y el problema actual es que, como todo el mundo opina por igual, los que realmente están diciendo cosas inteligentes nunca van a poder ser escuchados. Eso creo que es un problema, que está por encima de la democracia en sí. Entonces, como la democracia no favorece que se escuche al mérito, el que habla al final es el más tonto, o el más populista, o el más psicopático, o el más narcisista, en vez del más profundo, sabio. Es que el mérito también parece que está denostado. Es que la democracia va contra el mérito, porque parte de la suposición de que todos los individuos tienen el mismo peso en la votación. El mismo poder político a la hora de votar, claro. Claro, eso no es meritocrático. Claro, no. Sí, es que por eso sería una meritocracia. Por eso te digo. Sí. Pero eso no implica que los que la... A ver, por ejemplo, cuando el presidente del gobierno forme su gabinete de ministros, él puede elegir a quien considere en cada ministerio. Ahí sí que puede entrar el tema de la meritocracia. Claro, pero si solo aplicas la meritocracia cuando ya llega al poder, el sistema va a salir muy aberrado. Si tú desde la cuna, desde el colegio, instruyes en el valor del mérito y los niños se crían como ciudadanos sabiendo que si solo tienes un punto, eres un mierda, ¿vale? Ese tipo de presión social bien utilizada contribuye a que el niño diga, a ver,
¿Tú cuántos puntos? Incluso las tías para ligar preguntarán, ¿tú cuántos puntos tienes? Yo 1. Pero que eres tonto, tío. O sea, ¿entiendes? O sea, como pasará en Suiza, la persona que a lo mejor en Suiza no vote nunca y se la sude todo, a lo mejor la gente dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no participas? O sea, creo que la presión social que busque el mérito, la excelencia, Me parece un planteamiento interesante. nos beneficia a todos. Porque lo que tenemos en el gobierno es porque la gente es muy manipulable. Y es manipulable porque los más inteligentes deciden igual que los más tontos. O ni siquiera los más tontos. Los que menos se trabajan la mente para ser sabios, o inteligentes, o profundos, etc. Y además, lo bueno del sistema que yo te digo es que es algo objetivo, alcanzable por cualquiera, porque cualquier persona puede decir, oye, yo no quiero tener un punto, quiero estudiar bien los programas políticos y subir de rango. O sea, ¿por qué no damos el poder y la libertad en igualdad de oportunidades para que todo el mundo pueda subir en puntos si quiere participar y comprometerse más, ¿no? Claro, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿El examen en cada elección? ¿O? Yo lo veo evidente. O sea, lo veo... Te digo una cosa, para mí es algo básico. O sea, tú vas a ir a votar y no te lees en profundidad y te importa que te examine un poco para ver que... Tío, no votes. O sea, si te molesta tenerte que leer los programas políticos y te molesta que te hagan un examen para demostrar como ciudadano que sabes lo que estás hablando... Pues entonces, si eso te molesta, razón de más para que tu voto no tal. Yo lo veo básico, igual que para una oposición. No sé. Se piden méritos y no ponemos de neurocirujano a cualquiera. Votar es un tema importante. Yo creo que deberíamos darle más importancia al derecho de votar y a la importancia de cada voto. Bueno, esa es mi idea. Bien. No, sí, me parece interesante. Yo creo que es un buen... Si te he hecho ahí te he dejado ahí... Sí, no, me parece interesante. Vale. ¿Crees que el Congreso funciona para algo? ¿El Congreso? A ver, el Congreso está a las órdenes del presidente del gobierno en el sentido que las leyes que se hacen ahí son las que consensúan ellos. O sea, a la vista está, por ejemplo, la ley de amnistía. La consensuaron y ya al Congreso se aprobó. Y el que sí que... Ese sirve poco para dar apariencia de que se legisla. Y luego ya que sí que no vale para nada el Senado. O sea, eso para qué queremos un Senado. Sí. Pero incluso yo lo que veo es que se suben a la tribuna, discuten, pero es como un circo, es un teatro. Pero a mí que no me da que discutas. O sea, a mí como si eso fuera... Si ya... A ver, cuando hay una votación importante, ya se sabe. Sabemos ya de antemano lo que van a votar. Antes del debate, se sabe. Entonces lo que estamos viendo es un circo de tú tal, tú cual, no sé qué, insultos, descalificaciones, haciendo cada uno lo que decíamos antes, la polarización, dividiendo a la ciudadanía y cada uno tirando para lo suyo a ver si rasco algún voto de cara a las próximas elecciones. Pero realmente la decisión ya está tomada en los despachos. De hecho, Rajoy lo dijo en El Hormiguero, se lo dijo a Pablo Moto, dice, a ver, en las reuniones, cuanto menos gente mejor. Y si pueden ser 2. Y entre tú y yo, pactamos lo que haya que pactar y decidimos. Y ya está, y se hace eso, y punto. Y luego ya pues se vota, porque como cada uno es jefe de su partido, y volvemos a la disciplina de partido, yo le digo a mis diputados lo que tienen que votar en cada momento, sí, no, abstención, y eso es lo que tienen que votar, porque como es disciplina de partido, el que no haga lo que yo le digo, el que no vote lo que yo estoy diciendo, o lo sanciono, le abro un expediente o lo echo del partido. ¿Y cómo lo organizarías tú? Con tu varita mágica, que la sigues teniendo, aunque antes te he liado ahí con lo de los puntos, aunque sigues teniendo la varita mágica. ¿Cómo crees que sería deseable que se organizara el Congreso? Bueno, si crees que debe haber un Congreso de los Diputados. ¿O cómo crees que deberían dirimirse ese tipo de...? En lo que te he dicho de las votaciones por distrito, cada uno de los representantes de distrito iría al Congreso de los Diputados. Sería un legislador. Sería el que iría a hacer las leyes a nivel nacional, como representante de su distrito. Entonces, a la hora de hacer leyes de ámbito nacional, pues cada distrito tendría su representante y serían los que votarían. Entonces, ahí sí que veríamos debates de verdad, donde cada representante de distrito pues expresaría o aportaría su argumento y sus datos de por qué estaría a favor de una ley o en contra. Y habría un debate. Y los distritos que estuviesen dudosos, pues podrían decidir. Y tras ese proceso de debate se produciría la votación. Y en ese momento de la votación es cuando sabríamos si la ley se aprueba o no. Una cosa que también me preocupa a mí y que pienso a menudo es... Yo conozco gente que es bellísima persona, inteligentísima, muy capaz, muy formada y con mucha experiencia, que nunca se metería en política. Porque considera que es un nido de víboras en el que no merece la pena participar. En este sistema lleva razón. Sí, claro, yo mismo muchas veces lo he pensado y no me quiero meter porque es una mierda. Pero creo que no es deseable tener un sistema que sea un nido de víboras porque eso ahuyenta a las buenas
y sabias personas y atrae al narcisista, psicopático, manipulador, etc. Entonces, una cosa que yo creo que la ciudadanía le debe a los políticos, así como siempre decimos que los políticos se portan mal y que nos deben cosas que no cumplen y tal, también creo que debemos ver el otro lado de la moneda. Y lo que pienso es que el ciudadano muchas veces maltrata al político impunemente, generando un efecto disuasorio que no es deseable, por ejemplo. ¿Es deseable que se pueda entrar a un ataque ad hominem? O sea, que constantemente entremos a la vida personal, al carácter del político, a su vida privada. Es que como tú, no sé qué, porque tú eras de izquierda, porque tú eras comunista hace 20 años. Creo que por ley no se debería poder... Creo que yo haría una ley que fuera que no se puede echar mierda a la vida personal de un político. Porque eso desincentiva que las buenas personas se metan a ese ring. Y eso no es deseable. ¿No crees que los ciudadanos también le debemos un poco más de respeto una vez que el sistema empieza a funcionar medio bien? Pero bueno, ahí ya se supone que tenemos la ley de la derecho a la intimidad, la propia imagen y este tipo de cosas. Yo creo que... Pero yo iría un paso más allá. Es decir, que si yo he sido comunista a los 18 años y ahora tengo una propuesta que es lo contraria, no es mi caso, ¿eh? Ya, a ver, pues... Pero, ¿por qué no hablamos solo de la propuesta? Elevamos el nivel del debate y por ley hacemos algo que yo no pueda entrar a lo personal de la otra persona, porque eso baja mucho el nivel, provoca una serie de discusiones que no benefician al país, porque lo que beneficia al país es que la propuesta sea la mejor posible. No que yo me cague en tus muertos y tú te cagues en los míos, claro, y yo dije que te pillo no sé qué tal. Siempre que no sea algo ilegal, que eso sí. Claro. Pero cuando sea cosas de carácter y tal, ¿por qué no dejamos un poco lo personal? Yo creo que es muy... Es que aquí pasan dos cosas. Una es que el cambio de opinión se ve como un defecto. Sí. Cuando a lo mejor yo lo veo como tú lo planteas, un síntoma de madurez, quiero decir. Verdad, sí. O sea, porque no puede... Vamos a ver. Yo no soy la misma persona hace 5 años que ahora. Entonces, ¿por qué tengo que defender las mismas ideas que defendí hace 5 años ahora? Yo he cambiado, las circunstancias cambian, las cosas cambian. ¿Por qué se ve mal el cambiar de opinión? Si es fruto de la madurez o de la sabiduría, digamos. Entonces, eso está denostado. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a la otra faceta, es que el propio sistema hace de trituradora. Quiero decir, aunque eso existiera ya y esas leyes existieran de no poder denostar al político simplemente porque está en un cargo público y tal, si el sistema sigue funcionando como ahora, incluso implementando la ley que comenta, se purga a sí mismo, por lo que comentaba yo antes. O sea, cuando tú entras ahí, no entras como un servidor público para representar a los vecinos de tu pueblo. Entras como una parte del partido político al que tienes que obedecer. Uh-huh. Entonces llega un momento en que o formas parte de la máquina o lo dejas. Entonces, si eres una persona honesta, pues lo más normal es que lo dejes y te salgas por eso. Claro, entonces, las víboras pues se retroalimentan y se atraen, digamos. Claro, pero que eso es indeseable, porque claro, aunque tú tengas un sistema democrático que funcione bien, que estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que creo que pensamos igual, pero sí. Los vicios que decías que tenía, por ejemplo, el sistema americano, aún en estructura, siendo más fiel a la representación, claro, pero esos vicios también empiezan por lo que te digo, porque si tú no premias en prestigio y en respeto y en dejar la vida privada al margen del político, las buenas personas se van a ir. Eso es así. No me parece deseable que tú puedas entrar en lo personal con un político porque, sí, a lo mejor te cargas a uno que te querías cargar ya, pero estás desincentivando que haya un montón de gente súper buena, súper válida, que realmente es incorruptible, sí, que a lo mejor tiene pues, problemas personales o lo que sea, pero que en su ejercicio de su cargo... Hombre, otra vía de entrada a ese tipo de personas puede ser que el que esté en el cargo sea otro y esté como asesor. Pero claro, te hablo también en un sistema democrático donde las cosas funcionen bien, no poner enchufar a dedo. ¿Quién tiene una vida personal intachable? No, nadie. O sea, es que no es razonable. A mí me pones una cámara y a las 24 horas y a los 10 minutos. Por eso te digo. Donde no eras, claro, un poco por ahí, sí. Claro. Por eso sí, digo, nadie superaría eso. Pero quiero decir, si tú eres una persona de reconocido prestigio y tal, y no te quieres meter en política porque te da, digamos, miedo el estar ahí, sí que puedes estar en el backstage, pero como asesor. Pero es un poco el premio de consolación. ¿No sería guay que esa persona súper íntegra fuera... Si quieres, sí. No, sí, que quisieras. O no. Sí, el sistema que favorezca que esa persona quieras es deseable. Yo lo que veo es que el sistema actual atrae la psicopatía y el narcisismo. O sea, yo no veo que el sistema... Y creo que las medidas suaves de también incentivar que la gente buena se sienta atraída por la política favorece, o sea, beneficia al conjunto de la sociedad y a que la democracia vaya bien.
Si a nivel local estoy convencido que hay mucha gente que realmente lo que quiere es representar a sus vecinos y hacer lo mejor por su pueblo. Sí, está claro. Claro, pero ese no sube. Claro, Se queda estancado en lo local. claro. Pero es por lo que te digo, porque dice, joder, voy a dar el salto, soy hombre. Me empiezan a reventar, va a salir de todo, de cuando era joven, de cuando me lié con una tía que no sé qué, que me lié con un travesti, no sé qué. Es que eso va a salir. Es que la gente tiene ese miedo. A lo mejor dice, Sí, pues. habrá mucha gente, que esto parece una tontería, pero que no lo es. Habrá mucha gente que por haber tenido en el pasado sexo con un travesti y tal, no se presenten siendo una persona extraordinaria. O a lo mejor tiene un hijo drogadicto, o a lo mejor tiene tal. Entonces, creo que también que el ciudadano respete más al político. Esto es un quid pro quo. Si el político respeta al ciudadano, el ciudadano también debe respetar al político y decir, mira, este no me cae mal, o sea, no me cae bien, me parece un idiota ya, pero yo no uso la vida personal del pasado de una persona para atacar políticamente a una persona que está representando a nuestro país. Pero es que, claro, estamos en el país de los cuchicheos, de los cotilleos, del sálvame. Claro, porque yo lo pondría por ley, quiero decir. No, sí, no te digo que no. La separación de poderes, Javi. Sí. Temazo. Bueno, hemos hablado de representación, nos queda separación de poderes. La separación de poderes, otra de las patas de la democracia, que en España no existe. ¿Por qué no existe? En España tenemos separación de funciones. O sea, tenemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero todos están interconectados entre sí. Y al final dependen del presidente del gobierno. Entonces realmente es una separación de funciones que de facto es como una autocracia, que realmente no es lo que tenemos una oligocracia. Pero no, los poderes no los tenemos separados. Lo que hablábamos antes del Congreso. Las leyes del Congreso las hace el presidente. La ministra de Igualdad no hace mucho se jactaba de que había sacado la ley del solo sí es sí. ¿Qué hace un ministro legislando? Ya. Pues ya está. Ese es el problema. ¿Cómo lo harías tú con tu varita mágica? Pues la idea es tener... La separación se consigue, como decía antes, de cada distrito sale un representante que va a ser el legislador que va al Congreso. ¿Vale? Ese sería el ejecutivo. Luego, Bueno, el legislativo sería, ¿no? O sea, el legislativo, perdón, sí. Ese es el legislativo, el que hace las leyes, el que legisla. Luego del ejecutivo, pues sería una votación a nivel de toda la nación. Al margen de la otra, claro. Que eso es lo que no hacemos ahora. Nosotros nos pensamos que cuando vamos a la general estamos votando para elegir al presidente del gobierno, ¿no? De eso nada. Estamos votando para el Congreso de los Diputados. Luego en el Congreso, entre ellos, consensúan y eligen a uno de presidente. Sí, está mezclado. Claro, por eso en nuestro sistema pasan cosas anómalas como el hecho de que el que ganó las elecciones no es ahora mismo presidente del gobierno. El presidente del gobierno que tenemos fue el que quedó en segundo lugar en la elección. Claro, como consensúan y pactan entre ellos, pues de ahí vienen los problemas que hemos tenido, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría para... Perdona, pero si hubiera ganado Feijóo, también lo que habría pasado, ¿eh? No sé, a ver, si mientras el sistema sea el que... El pobrecito es un inútil. No, pero que no digo... Pero vamos, que... No, pero... Joder. Quiero decirte que mientras estemos con este sistema... Sí, lo que te decía antes. Vale, o sea, cada nuevo presidente hará mejor al anterior. Habría dos elecciones diferentes, claro, ¿no? El de los distritos... El de los distritos, y luego tendríamos una urna aparte para elegir al presidente del gobierno. Vale. Entonces ahí votaríamos todos los españoles y por mayoría absoluta elegiríamos al presidente del gobierno. Y ese sería el poder ejecutivo. Entonces el presidente nombraría su ministro. Bueno, ¿mayoría absoluta o mayoría...? No, mayoría absoluta. Simple. Mayoría absoluta. ¿Va? ¿Y si no se da? Pues, segunda vuelta, como hacen en Francia, por ejemplo. Habría que hacer una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Ah, vale, con los dos candidatos... Ah, vale. Claro. Desempate. Desempate, sí. Vale. El que gane tiene que ser por mayoría absoluta. O sea, tiene que tener el respaldo mayoritario de la población. ¿Y el judicial? El judicial tendría que estar completamente aparte. O sea, tendría su propio sistema de gobierno y a esos gobernantes del Poder Judicial lo elegirían la gente del ámbito jurídico, del ámbito judicial. O sea, jueces, fiscales, médicos forenses, policía judicial. Todo el personal que trabaja en ese ámbito serían los que elegirían a su gobernante. Y tendrían que tener presupuesto propio independiente, no sujeto a la aprobación de los presupuestos generales, claro, porque si no lo mismo puede haber recortes ahí de alguna partida que no... ¿Y el Tribunal de Cuentas debería estar en el judicial? Debería, claro. Y debería haber quizá más departamentos de control, ¿no? No sé si más, sino que deberían funcionar como deberían. Por ejemplo, el fiscal, ahí se podría dotar de muchos medios de IAs, de mucha tecnología... Lo que fuese necesario, no, o sea, lo que no es de recibo es que estén los juzgados como están ahora. ¿Y cómo lo harías? ¿Con votaciones también? ¿O solo los expertos del tema? Ya te digo, votaciones dentro de ese ámbito. Esa es solo del experto. Sí, del ámbito jurídico, sí, ahí sí. El ámbito jurídico. Ahí sí eres meritocrático. Ahí sí, o sea, a ver, tienes que formar parte, no tienes que ser juez necesariamente, pero a lo mejor eres un administrativo de un juzgado, pero bueno, ya estás en ese ámbito. Pues ya tendrías derecho a voto. Ahí sí. Muy bien.
¿Crees que el Tribunal de Cuentas funciona bien ahora mismo? El Tribunal de Cuentas está politizado, entonces realmente no funciona bien en el sentido de que hace lo que considera que tiene que hacer en cada momento. Es como me he quedado otra vez en blanco, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. Es una pantomima. Se le manda una ley, oye, esta ley es constitucional, pues el Tribunal Constitucional dictamina según los intereses o la mayoría llama al político política. Y dice, oye, ¿esto qué me parece? Y dice, ¿eso te parece bien? Pues, me parece bien. Claro. Sí. Pues el de Cuentas es lo mismo. Sí. O sea, es otro paripé. Para dar sensación de control, de democracia, pero no. Javi, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ha estado bien, te he tenido ahí. Joder, Me ha hecho pensar. Eso está muy bien, Sí, porque esto, la varita tiene responsabilidades también. Sí. Como Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes canal de YouTube, ¿no? Sí, España sin colores se llama. Y página web también. Que lo mismo es más fácil. La página web es sindemocracianovoto.com. Genial. Y lo pondremos aquí todo en el link, en la descripción. Así que, pues nada, si queréis seguirle, pues genial. Javi, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Nada, a ti por invitarme, Álvaro. Un placer. Y nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.